Bueno, formalmente muy bienvenidos, muy buenas tardes. Linda tarde de viernes, 14 de mayo. Claro, salvo por ciertas cosas que uno tiene que contar y sobre las cuales vamos a ahondar en un ratito con Lourdes Marchese, con Javier Lanari, con todo el equipo que hasta las 5 de la tarde nos va a conducir a tener toda la información. Si uno tuviera que plantear las tres fotos de las tres imágenes, uno primero debería decir, bueno, concluyó la gira de Alberto Fernández o está terminando con John Kerry como última reunión importante, relevante, más allá del encuentro que tuvo con Kristalina Georgieva más temprano, con un contexto en donde los mercados finalmente dieron un veredicto, hablaron, mostraron una cierta euforia, pero todo es contenido. Es verdad que hay algún rebote de los títulos públicos en la Argentina y en el exterior, que hay una pequeña suba en la bolsa, que los dólares finalmente siguen quietos. No está mal, es más que nada. Esto es lo que pasó. Las definiciones fueron casi de circunstancia en el después. El presidente dijo que la vocación es hallar un acuerdo. Georgieva, por su parte, señaló que tomó nota del pedido para reformular las sobretasas, esas de las cuales habló Alberto Fernández y el presidente español Pedro Sánchez, en los sendos respaldos que obtuvo de los 4 mandatarios a los que visitó el presidente. Pero lo concreto es que Georgieva dijo además que tomó nota del pedido, no dijo que lo va a resolver, simplemente que lo recogió, pero que el objetivo sigue siendo ayudar a la Argentina a construir un futuro económico próspero. En simultáneo que todo esto pasaba, desde el Club de París se filtraba información respecto a que estaría dispuesto el Club de París a perdonar un eventual default de la Argentina a fines de este mes, 2.400 millones de dólares que hay que pagar en los próximos 15 días, que Guzmán fue a reestructurar, a refinanciar el Club de París a través de Macron, presidente francés, con quien habló específicamente el tema el propio presidente argentino Alberto Fernández, le transmitió que primero hay que arreglar con el fondo y después, eventualmente, establecer ese acuerdo que busca con el Club de París. Esto es lo que Kristalina Georgieva además dijo. El programa puede ayudar a la Argentina a fortalecer la estabilidad económica, protegiendo a los más vulnerables, que es una definición que es casi como música para los oídos de cierta ala heterodoxa dentro del gobierno, a sabiendas de que lo ortodoxo podría implicar algún tipo de ajuste que no se condiga con el contexto electoral que atraviesa la Argentina y puertas adentro lo que el gobierno tiene que validar en las elecciones de septiembre y luego noviembre. Tomé nota de la solicitud del presidente, lo que yo les contaba, de reformar la política de sobrecargos del fondo y consultaré con nuestros miembros sobre este tema. Algunos ya explícitamente dieron el visto favorable. Pedro Sánchez, presidente de Portugal también, Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, parece que ayer le transmitió algo parecido al presidente Alberto Fernández, aunque de él no salió. Resta dilucidar qué pase con Angela Merkel, que hasta aquí es la dama de hierro casi de estos tiempos, presidente y canciller de alemán. ¿Qué pasa con Joe Biden? ¿Cuán progresista es Biden frente a estos temas? Es la pluma y la firma más relevante dentro del fondo. ¿Y qué ocurra eventualmente con Japón, que es otro de los actores muy importantes? Y naturalmente con el resto de los países integrantes del Fondo Monetario Internacional y, por cierto, de también el Club de París. Así que así las cosas, insisto, lo que hay es una especie de, como lo definía, euforia contenida. La Argentina, los precios de Argentina son desopilantes, son precios de default. Solo con reversión de expectativas, con quizás la comunicación al menos de un explícito plan económico medianamente razonable, no habría motivo para no pensar que Argentina despegue de ese subsuelo en el cual está. Un país que reestructuró deuda hace menos de un año tiene una sobretasa o un riesgo país, si ustedes quieren, arriba de 1.600 puntos básicos, hoy en 1.550. Es casi delirante. Es la sobretasa de 16 puntos en dólares que pagan o pagarían, por eso no lo hacen, salvo excepciones, las empresas o los estados para tomar deuda en el exterior. Todo el mundo está financiando la pandemia, los gastos extras, tomando deuda a baja tasa, a largos plazos. Argentina no puede, cero. Tiene que buscar todo acá adentro. Algo absorbe, no mucho. El resto, ¿qué hace? Imprime. Y eso termina después presionando por el lado de la demanda los precios. Y eso genera inflación. Y es la madre de buena parte de los problemas que tenemos en la Argentina. O en todo caso, la explicitación de buena parte de los problemas estructurales que Argentina conlleva. Una inflación que además hoy
anualizada está arriba del 50%. Y que definitivamente hace pensar a algunos, como el propio Melconian, por ejemplo, con su estilo, que hasta se extraña la política económica de Moreno, porque el país con 25% de inflación fluía, como dijo el propio Melconian. Bueno, así las cosas, este es el primer capítulo, que lo tendrá Alberto Fernández volviendo ya de su gira, mañana aquí en la Argentina, y después tomando la agenda local. La segunda foto es esta, no es menor, es definitivamente un tándem complementario en la toma de decisiones políticas relevantes de la Argentina. Yo creo que acá hay una foto más significativa hoy para la dinámica política argentina, acá que acá. Y eso demuestra además al presidente que no supo, no quiso, no encarnó un proyecto de poder. Acá sí, porque acá se juega las sucesiones, el futuro, pero es el aquí y ahora, porque acá se tejen los acuerdos y el entramado de diálogo que hasta el presidente, que aparecía como el dialoguista, ya hoy no puede ostentar. ¿Y qué hicieron? ¿Y por qué digo que es complementario? Porque le dan celeridad a las iniciativas del oficialismo, le dieron un acuerdo con la oposición para posponer las PASO y que no termine todo en un litigio que termine en la Corte. Y ayer, con mucha astucia política, pensando en el máximo potencial candidato en la provincia o en el Massa potencial candidato a presidente o eventual candidato en la provincia, si eso fuese, etcétera, ayer recogieron el guante de un reclamo harto histórico de muchos y vastos sectores del país que querían ser recategorizados en la tarifa de gas. Los que venimos del interior conocemos de qué se trata. La endogamia porteña hace que muchos no comprendan de qué estamos hablando. Estamos hablando de que ciudades como la costa bonaerense, cualquiera de las que ustedes imaginen, Necochea, Mar del Plata, el Partido de la Costa, Pinamar, en invierno no tienen el mismo frío que tenemos aquí en Buenos Aires. No tienen el mismo tiempo el frío que tiene el porteño. Gasta mucho más en gas, necesita mucha más calefacción, como la Patagonia. Pero le pasa a la provincia de Mendoza, le pasa a departamentos completos de San Juan, incluso en el norte argentino, en Salta, hay climatológicamente hablando criterios, patrones que hacen que el frío de la Patagonia sea equiparable a los que ellos tienen. ¿Qué es lo que pedían históricamente? Muchos en el centro de la provincia de Buenos Aires, más de 50 distritos, ser recategorizados ¿para qué? Para bajar el costo de la factura de gas, que siempre fue enormemente más caro que el que pagamos aquí en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, porque el subsidio hacía que los beneficiarios sean los que probablemente no había que beneficiar. Y tenía un sentido enormemente político, y era la concentración de gente en el conurbano y tratar de apuntalar la idea de que había beneficios que compensaban el sacrificio de. Bueno, lo que hicieron fue presentar un proyecto de ley. Lo hicieron ayer, además, no sé si tenemos la foto, pero estaba Verónica Magario, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Había expresiones de la diversidad política que acompaña el proyecto, entre ellos José Luis Ramón, el dirigente de Mendoza, titular de uno de los bloques equidistantes pero cercanos al oficialismo, el Topo Rodríguez, dirigente de La Baña, Bali Buca, el exintendente de Bolívar, una ciudad que también pedía por esta recategorización desde hace mucho tiempo. Ahí está Ramón, como ustedes ven. Liliana Yuin, que es dirigente del Frente de Todos, de la ciudad de Olavarría. Y miren esta foto, Fernanda Raberta. Es curioso, porque es la titular de ANSES, pero claro, es la que quiere ser intendente en Mar del Plata. Y también estaba porque es un reclamo histórico de Mar del Plata. Miren, el tuit del intendente actual, Guillermo Montenegro, que es de Juntos para el Cambio, Juntos por el Cambio. ¿Qué dice Guillermo Montenegro esta mañana? Valida la iniciativa de Massa y de Máximo Kirchner. Celebramos que avance el proyecto que busca nuestra ciudad sea recategorizada como zona fría. Esperamos que este pedido histórico, de vuelta, recogió un guante el oficialismo, prospere para que tengamos una tarifa más justa, acorde a la situación climatológica y para que todos los vecinos puedan vivir mejor. ¿Qué quiere el proyecto que establece? Prorrogar el fondo fiduciario por 10 años más, ese que se creó en el 2002 en medio de la crisis argentina, que significó un recargo en la tarifa de gas de todos los habitantes del país del 7,5%, que luego con Aranguren se redujo al 4,7%, y que a través de ese fondo fiduciario se financie esta rebaja de entre el 30% y en algunos lugares el 50% en la factura de gas.
Sentido político, sí, todo. Año electoral, no hay duda. Reivindicación histórica también. Con lo cual es un proyecto hasta incómodo para la oposición, para tener que acompañarlo. Porque los propios intendentes, Bahía Blanca, Mar del Plata, Olavarría, dirigentes de la oposición en la provincia de Buenos Aires, le van a pedir a los suyos que acompañen, que validen. Y los suyos no podrán volver a sus ciudades ni a sus provincias votando en contra de un proyecto que beneficia al consumo domiciliario. 3 millones de argentinos serían los beneficiados si la iniciativa se aprueba tal cual está. La pregunta del millón ayer era, ¿cuál es el costo fiscal? Porque mientras Guzmán dice que está afinando el lápiz, está acordando, ¿no? Mientras el presidente garantiza que algún día va a repagar lo que todo el mundo ya supone que otro presidente va a renegociar, como es pasado históricamente en la Argentina, la plata que no tenemos para pagar la vamos a volcar en algo que finalmente hoy alguien lo paga. ¿Qué dicen en el entorno de Massa? Que en realidad Guzmán no será el que ponga la plata. Que este año, como hay plata en el fondo fiduciario, se va a utilizar esa plata del fondo fiduciario para financiar la rebaja. Y el año próximo debe ser incluido en el proyecto de presupuesto. Punto. Bueno, así las cosas dan impresión, insisto, que ese tándem de sinergia política, que es muy simbólica, la de Massa con Máximo Kirchner, hoy aparece como el tándem complementario a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo más duro, pero también al propio presidente, y supliendo, complementando lo que el presidente no hace. Y el último título es el COVID, la crisis sanitaria que requiere más vacunación, hay que acelerarla. Tenemos un stock de casi 3 millones de vacunas. Bisotti dijo que al invierno se llegaría con la población objetivo vacunada, con al menos una dosis. La ciudad de Buenos Aires entiende que eso va a ocurrir. De hecho, habilitó hoy la inscripción de las personas con comorbilidades, con factores de riesgo, entre 55 y 59 años. Y en 15 días habilitaría entre 50 y 54. Y en junio vacunaría a los que tienen entre 45 y 49. Dice la ciudad de Buenos Aires que son 145.000 los mayores de 18 años, menores de 60, que hay que vacunar con factores de riesgo. Uno se inscribe, firma una declaración jurada y luego cuando va a darse la vacuna presenta el certificado médico que avala que uno tiene un factor de riesgo X. Están estipulados, están establecidos. El asma es uno de ellos y tantos otros que podríamos vincular a enfermedades cardiorrespiratorias. Bueno, es una señal. Claro que es una señal. Pero lo que no se comprende es por qué Argentina vacuna 150.000 personas por día, entre primera y segunda dosis, teniendo un stock de 3 millones. Porque cuanto antes hagamos la vacunación, cuanto antes inoculemos a las personas, antes vamos a salir de la atención que le estamos imprimiendo al sistema sanitario con pacientes que terminan en unidades de terapia intensiva por COVID. Porque si algo logra la vacuna, primero reduce fuertemente la letalidad, que pasa a ser casi insignificante, como la gripe cada año, si usted me permite. Segundo, baja enormemente la cantidad que termina en unidades de terapia intensiva. Y solo las personas transitan el COVID muchas veces o en unidades comunes solo para tener algún grado de contralor o en terapia intermedia. Pero no terminan en esos cuadros tan delicados del cual cuesta tanto recuperarse después. Porque no es que uno se recupera de la noche a la mañana. 7.035.741 vacunas Sputnik 5 o Sputnik V. Hoy el gobierno salió a comunicar que estaba distribuyendo 470.000. 1.082.400 AstraZeneca por el mecanismo COVAX. La mitad ya llegó, la otra mitad llega el 21. 580.000 Covishield, perdón, acá las Covishield son las que van a llegar. 4 millones de Sinopharm, 2 millones de la primera dosis, 2 millones de la segunda dosis. Por eso están dando mucha segunda dosis de Sinopharm. Porque además acá, recuerden lo que planteamos aquí un día con Eduardo López. Esta es la única vacuna, pese a que está Pedro Can en el medio, etcétera. A propósito, ¿en qué anda Pedro Can? Pregunta, ¿no? Porque se ponían la remera, la Pedro Can. ¿Dónde quedaron? O el fracaso también lo llevó puesto. Sinopharm. No hay evidencia respecto a cuál es el grado de eficacia después de la primera dosis, ni cuánto dura. Con lo cual había que dar la segunda. Enhorabuena, el gobierno logró destrabar envíos de China, que además ahora cerró la posibilidad de vender más porque quiere vacunar a su propia población, que empieza a resentirse con nuevas escaladas de casos en algunos distritos. Bueno, así las cosas, lo que
faltan es dar más de 3 millones de dosis, que era el título de arriba, y uno no comprende esto. ¿Ven? Hasta hoy aplicaron 9.541.000, pero hay 3 millones que no se distribuyeron, que están en stock, que no se han dado. Y uno pregunta, cada día que pasa, es cada día que tenemos más muertos, que no los evitamos, que los podemos evitar. ¿Y qué podemos evitar además? Que colapsen los sistemas. Neuquén, 18 pacientes, 18 están esperando camas de unidades de terapia intensiva a esta hora, 18. Más de 50 pacientes no tienen camas. Pacientes de distintas patologías que no tienen terapia intermedia o camas comunes. Por eso el gobernador se reunió con todo el gabinete, habló con los intendentes, habló con sanitaristas. Está analizando la situación. Esta noche podría haber anuncio de nuevas restricciones. Río Negro no está mucho mejor, más bien está también harto complicado. En Villa Langostura fue el propio hospital de Villa Langostura el que pidieron los directores médicos volver a fase 1, cerrar todo, porque también están quedándose sin camas. Rosario, ayer tuvo más de 700 casos en Santa Fe. ¿Saben cuántas camas quedan en el sistema público hoy? Una. A esta hora hay una sola cama de unidad de terapia intensiva. Y en el sur de la provincia de Santa Fe, Firmat, Venado Tuerto, Casilda, entre otras ciudades, en todo el sur de la provincia, 5. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Bolívar tomó la decisión de cerrar, el intendente, todo, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, uno puede transitar libremente, moverse por la ciudad. A partir de las 5 de la tarde a su casa hasta las 9 de la mañana del otro día. ¿Cuántas camas tiene disponibles hoy el sistema? 0. Bolívar, pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. 100 kilómetros, sin ir más lejos, del centro, el corazón del centro de la provincia de Buenos Aires. En Córdoba hace 3 días que hay más de 2.500 casos cada día. El sistema empezó a tener cada vez un poquito más de pacientes. Son probablemente lo que dicen los epidemiólogos, los infectólogos, los pacientes que vendrán en los próximos 10-15 días, los que estamos detectando hoy. Con un nivel de testeo muy malo, 35% de positividad ayer, horrible, espantoso. A un año no aprendimos testear, aislar a tiempo, poder rastrear y contener el virus. Llegar antes, estamos corriéndolo detrás y por eso nos está pasando lo que nos está pasando una vez más. Con el diario del lunes que implicaba lo que había sucedido en Europa en la primera ola y mucho más en la segunda ola, incluso en la región. Todos esos picos que antes tuvieron Perú, Brasil, Chile, Paraguay, si usted quiere, hasta el mismo Uruguay. Bueno, así las cosas. Ayer, en el Senado, hablando de estos temas, quien tal vez graficó de mejor modo desde la oposición el sentir de un sector importante de la sociedad, y no quiero que pase inadvertida, fue Martín Lustó, el senador de Juntos. ¿Quieren escuchar lo que Lustó le decía al cuerpo en ese momento, ayer en medio del debate, donde el Senado validó los decretos que la Corte objetó, por ejemplo, de quitar la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires que había firmado Alberto Fernández y que declaró inconstitucional, o este proyecto que invita al gobierno a gastar lo que el fondo le va a entregar por pandemia, más de 4.300 millones de dólares, en aspectos vinculados a la economía doméstica, no a repagar deuda, si es que eventualmente se le ocurriese al propio Guzmán. En ese contexto, esto decía Lustó. Miremos un poco qué está pasando. Estamos llegando, como lo dijo el senador Mayans, a los 70.000 muertos en Argentina por COVID. Hay más de 3,2 millones de contagiados. Estamos en el top 10% de contagiados por cada millón de habitantes. Tenemos la misma cantidad de contagiados cada millón de habitantes que Brasil. Estamos en el lote del primer 14% de fallecidos cada 100.000 habitantes. Tests. Tenemos el 35% de los tests que hizo Uruguay. El 28% de los que hizo Chile. Otra vez por cada 100.000 habitantes. ¿Qué le pasó a la economía? Cayó casi 10 puntos del PBI. Muy parecido a lo del 2002. ¿Cuál es el número de desempleo? 11, pero si uno lo ajusta por la gente que dejó de buscar, es 15%. ¿Cuánto es la inflación? Hoy la del mes pasado ya sabemos, 4,1%. Y si uno mira el acumulado de los últimos 6 meses y lo analiza, es 58,3%. La inflación. ¿Por qué esto es importante? Porque la pobreza es 42%.
Y cada vez que producto de que la inflación sube más que los ingresos, pierde alguien 1% de su poder adquisitivo, hay 235.000 nuevos pobres en Argentina. Se cerraron 23.000 empresas, lo vemos todos los días, en los locales, que ya no existen, que están cerrados, en los trabajos que ya no están, en los mozos que a veces íbamos y ya no está, ese lugar ya no está, no existe más. Bueno, en los días de clases, el enojo, en parte, ¿por qué pasó con el decreto ese? Es que se perdió 1 año y medio de clase en ciclos de 12 años. Fuimos la región del mundo que más días de clase perdió en Latinoamérica. Si uno cuenta días totales y días parciales, Argentina está en el segundo escalón, es decir, es el segundo en la cantidad de días perdidos de Latinoamérica. Entonces la reacción, no solamente por avasallamiento del federalismo, sino porque hay preocupación con la educación. La respuesta es enojarse. Bienvenidos, Javier, bienvenida, Lourdes, ¿cómo estamos? Paulino, buenas tardes. Qué resumen, ¿no?